Buenos días a todas y todos. Se me oye bien, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Bueno, hemos esperado un poquito para tratar de, bueno, pues de aguardar un poco a la gente que todavía está saliendo de algún taller que terminaba a las 12 y que no le había dado tiempo, ¿no?, todavía a llegar. Ya vemos que va llegando la gente poco a poco, así que bueno, pues vamos a arrancar ya esta mesa redonda. Así que buenos días de nuevo a todos y todas los aquí presentes, y también saludamos a la gente que nos está siguiendo a través del streaming, de las pantallas, que no haya podido estar por diversos motivos, incluidos los de salud, que volvemos desgraciadamente a tener presente este tema de nuevo. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer la invitación que se me ha hecho para moderar esta mesa de debate que vamos a tener, que va a ser muy interesante. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la invitación de esta mesa redonda que lleva como título La Universidad en tiempos de plataformas. Y tenemos el inmenso privilegio de contar con dos ponentes que nos pueden aportar puntos de vista muy distintos, pero además muy interesantes sobre la temática que vamos a abordar hoy aquí. En primer lugar, les quiero presentar a Alfonso González Hermoso de Mendoza, que es presidente de la Asociación Espacios de Educación Superior y además ha sido viceconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, secretario general técnico de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, director general de la Escuela de Organización Industrial, secretario general de la Asociación Española de Escuelas de Negocio, profesor asociado de Derecho Administrativo y presidente y fundador de la Asociación Educación Abierta. También es funcionario técnico superior de la Universidad Complutense de Madrid, cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, los cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y el máster en Gestión Política Universitaria de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha publicado múltiples artículos centrados en los temas de gestión educativa, política universitaria, formación a lo largo de la vida, política científica e innovación empresarial, así como ha dirigido y participado en diversos proyectos europeos e iberoamericanos de investigación sobre estas temáticas. También ha participado en la programación, ejecución y evaluación de políticas públicas y en la elaboración y desarrollo de normativa, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. Alfonso, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de participar en esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también les quiero presentar a Lasse Rouhien, no sé si he pronunciado bien el apellido, que es experto internacional en inteligencia artificial, Web3 y marketing digital y autor de bestsellers como, por ejemplo, Inteligencia Artificial, 101 cosas que debes saber sobre nuestro futuro, Inteligencia Artificial para los negocios, 21 casos prácticos y opiniones de expertos, y The Future of Higher Education, How Emerging Technologies Will Change Education Forever, entre otros títulos. De origen finlandés, pero afincado en España, ha centrado su trabajo en investigar cómo las empresas y la sociedad en general pueden adaptarse mejor a la inteligencia artificial y a la Web3. Además, ha impartido charlas, seminarios y talleres en más de 16 países de todo el mundo y da frecuentes conferencias en varias universidades internacionales. También ha formado a miles de estudiantes y empresas a través de cursos online. Es ponente en seminarios de renombre como el Mobile World Capital y las charlas TED. Ha colaborado con marcas e instituciones de primer orden como Michelin, Osur y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. También es miembro del Consejo Asesor del robot Roiby y One Million Bot. Asimismo, el trabajo y sus opiniones han aparecido en la prensa internacional, como en la BBC y Business Insider. Lasse, bienvenido a ti también, de verdad, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a poner un poquito en contexto la temática que vamos a abordar y para ello pues
vamos a hablar un poco también del tiempo actual que estamos viviendo, que ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la transformación digital en nuestra vida diaria, en la que parece ser que las plataformas digitales son una apuesta de futuro. Ha cambiado mucho la manera de relacionarse entre las personas, unas personas con otras, a través de diversas plataformas, por ejemplo, a través de redes sociales. Las entidades bancarias, por ejemplo, también ofrecen unas plataformas a través de las cuales, sin tener que visitar ninguna oficina, ningún espacio físico, podemos realizar diversas operaciones a través de esas plataformas. También incluso podemos acceder a servicios de comida que, entrando en una plataforma, podemos ordenar y que, si estamos suscritos a esa plataforma, no solamente comida, sino cualquier producto que queramos comprar, una persona en una bicicleta nos lo puede traer a casa, ¿no? Incluso, ya no solo eso, sino que a golpe de clic tenemos la oferta de poder comprar a través de plataformas cualquier producto, desde libros, viajes en avión, vuelos, billetes de tren, podemos hacer una reserva de hotel, ropa, alimentación y no solo esto, sino que también incluso podemos acceder a plataformas de entretenimiento a través de las cuales pues, podemos ver series y películas que queramos ver. Estos son solo unos pocos ejemplos de los muchos que podríamos encontrar en el tiempo de plataformas que estamos viviendo. Pero en cuanto a la educación superior, que es el tema que aquí nos trae, hace años que se viene hablando del cambio que tendrá la docencia universitaria a causa del uso de las nuevas tecnologías, en este caso relacionadas con la educación. Y aunque han cambiado bastante las cosas, en esencia la docencia sigue siendo, o al menos pareciendo, la misma. Y la prueba de ello ha sido la pandemia. Aunque las tecnologías digitales nos han permitido mantener abiertas, entre comillas, las universidades, se ha visto que las promesas no eran tanto. Hacer lo mismo que se hacía en el aula, pero a través de videoconferencia, no es la mejor solución. En muchos casos ni siquiera es una buena solución. La experiencia vivida ha sido muy heterogénea, dependiendo de cada universidad, de cada centro, de cada titulación, asignatura, profesor e incluso el estudiante. Y además no hay una receta única que nos valga para todas las personas. Pero en cambio sí que ha cambiado la sociedad y las demandas de la sociedad en cuanto a la educación superior. Entonces, la pregunta que vamos a trasladar aquí y sobre la que vamos a trabajar y vamos a profundizar es si estamos preparadas las universidades para satisfacer esas demandas que tiene ahora la sociedad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues las preguntas de inicio con las que podríamos arrancar esta mesa redonda, os las propongo a los dos para que deis vuestro punto de vista y podéis intervenir en el orden que consideréis, son las siguientes. ¿Creéis que la universidad conoce las demandas que plantea la sociedad y si está preparada para satisfacerlas? Si las universidades no están preparadas, ¿qué va a pasar? ¿Es posible que organizaciones externas y privadas ocupen ese nicho vacío para el que la universidad no se ha preparado? ¿Es posible que empresas privadas se introduzcan en el negocio de la educación? ¿Cuál es vuestra postura a este respecto? Empieza. Lo primero, como no, agradecer a la Universidad de Alicante y a Alice el que nos haya invitado a participar en este curso. Y además, en mi caso, he tenido la ocasión de, durante estos días, asistir a los talleres y seminarios y me ha parecido terriblemente enriquecedor y muy gratificante. Precisamente por haber asistido, veo que ahora damos... Está en rojo. Ah, que me lo acerque, perdón. Sí. Decía que estamos en un salto. Pasamos de venir de ver lo que está sucediendo en el aula, lo que hacemos con los estudiantes de manera directa y pensando cómo aplicamos ese conocimiento a nuestra práctica personal, y ahora cambiamos el escenario y vamos a empezar a volar para pensar
cómo puede ser, cómo debe ser la universidad como un gran ente, ¿no? Lo cual exigirá seguramente un proceso de adaptación mental entre todos, porque pasar de pensar de lo muy, muy concreto a una abstracción general pues nos puede generar una cierta confusión, ¿no? La pregunta que hacía Asunción es crítica, ¿no? Dice, las demandas de la sociedad. Yo creo que la única manera de responder a la pregunta acerca de las demandas es intentar comprender cuál es la función de la universidad. La universidad no es un centro simple de formación, ni es una ONG, ni es una entidad que se dedique a hacer con carácter general el bien a la humanidad o a su comunidad. No, la universidad es un ente muy especial. Es un ente al cual nuestra sociedad le ha encargado la protección de uno de los valores más importantes para la democracia, que es la libertad académica. Y solo desde la comprensión de la función que desarrolla la universidad a través de la libertad académica pueden entenderse las demandas específicas y puede contestarse a la pregunta segunda, sobre todo sobre otros actores que planteaba Asunción. ¿Qué significa la libertad académica hoy en día en esta sociedad del aprendizaje en la cual estamos imbuidos? Pues voy a intentar simplificarlo en 3 elementos. En primer lugar, las universidades deben de ser los garantes de la equidad en el acceso al aprendizaje en nuestra sociedad. En una sociedad en la cual aprender cada vez es más determinante, no solo de nuestro desarrollo personal, sino también de nuestras posibilidades de empleo y de la competitividad de la comunidad de la cual formamos parte. Es esencial el tener en cuenta que además la noción de equidad no puede separarse de la noción de calidad. No hay equidad sin calidad. Es una falacia contraponer estos 2 términos. En segundo lugar, quisiera hablar de la generación de ciencia abierta. En un momento en el cual vivimos una apropiación masiva por parte del conocimiento y del control de la manera en la cual se produce el conocimiento y de la decisión acerca de cuál es la aplicación que se hace de ese conocimiento, la sociedad necesita entidades que sirvan con objetividad y que sirvan a los intereses comunes desde el punto de generar conocimiento y vigilar para que ese conocimiento se aplique conforme a los principios éticos y el interés común de la sociedad. Un segundo desafío esencial. Y un tercer desafío, que ahora aparece en la literatura como ciencia ciudadana, pero que responde a una actividad que ha venido desarrollando la universidad con carácter general desde hace mucho tiempo, que yo creo que se identifica muy bien con el tema de la innovación social. Ser un soporte directo para la comunidad a la que pertenece, para contribuir a la mejora de la vida de ese entorno concreto en el cual se encuentra la universidad. Bueno, sobre estos 3 pilares creo que puede construirse las demandas de la sociedad y la necesidad de respuesta de la universidad. Si la universidad es una empresa o una entidad que se dedica a dar títulos oficiales cobrando más o menos y se dedica a producir artículos que sirven exclusivamente para el desarrollo profesional de los que forman parte de esa universidad, la respuesta a la segunda pregunta es clara. La universidad está condenada a la irrelevancia como institución y por supuesto que aparecerán otras entidades que van a asumir las funciones que está demandando la sociedad de ella. Muchas gracias. Excelente respuesta, Alfonso, y estoy totalmente de acuerdo. Y solo para añadir un poco, quiero acomodar algunas ideas de mi país natal, Finlandia, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos decir que hace como 80 años Finlandia estaba en guerra y era el país más pobre de Europa, ¿no? Y hoy en día es uno de los países más ricos de Europa, quizás no más ricos, pero va bastante bien en innovación y además es como un ejemplo de muchas áreas de sociedad. ¿Y cuál es la razón? Pues es la educación. Entonces, en Finlandia, el Producto Interno Bruto se invierte mucho más en educación que en España. Entonces, eso sería mi primera recomendación. Vosotros todos vais a votar, entonces preguntar a quién vais a votar, qué van a hacer ellos
para ese tema, porque, no sé, yo pienso que los españoles merecen eso, ¿no? Que es la más importante gasto que hay. Entonces, otra cosa que la Universidad Española tiene como gran historia, pero también habría que hacer renovaciones rápidas. Entonces, si me permitís, una de las cosas que se hace, por ejemplo, en la universidad donde yo colaboro, es reconocimiento de conocimientos previos. ¿Qué quiere decir? Que si tomas un curso de, no sé, por ejemplo, de redes sociales o marketing digital, y has hecho campañas en una empresa sobre eso, tú puedes hacer como un test y mostrar tu conocimiento y no tienes que hacer las mismas horas que alguien que no tiene nada que ver con esa temática o no sabe nada, ¿no? Entonces, esa es como otra cosa muy interesante, no sé si se hace, pero por lo menos ahí a ayudar mucho. Y luego, en relación al ámbito de tu pregunta, sociedad está en constante cambio y lamentablemente los cambios vienen más rápidos que nosotros sabemos adaptar en ellos. Y una de las otras cosas que tendría que hacer universidad más empeño es no solamente dar excelente enseñanza para sus alumnos, sino que dar más cursos gratuitos a la sociedad. No todo el mundo van a participar y hay muchos, como preguntaste, hay muchas startups que tú puedes hoy en día hacer cursos como Coursera, etc. Lo bueno de la universidad es el valor de networking, conocer otras personas y el tema social y conocer profesores, etcétera, etcétera. Pero lo que iba a decir es que como la sociedad está cambiando, ahora el gobierno finlandés ha invertido mucho en ¿cómo se dice? Reeducación o algo así, donde cada universidad tiene que dar parte de sus recursos a dar cursos que están libremente, algunos están gratuitos y otros la universidad cobra un pequeño dinero que sería como 50 euros. Esto permite que rápidamente podemos ayudar no solamente a los alumnos que están, sino que muchos que están perdidos en el mundo laboral no saben, no tienen dinero de comprar cursos o másteres de 5.000 euros, pero con un mini curso de 50 euros quizás pueden aprender algo nuevo, porque necesitamos muchos nuevos profesionales de nuevas temáticas, ¿no? Muchas gracias, Lasse. No sé, Alfonso, si quieres añadir algo. No, ha señalado dos ideas que están sucediendo en la universidad finlandesa que son críticas de la posición que va a ocupar la sociedad en el futuro. Ha señalado el tema de la universidad como entidad certificadora de conocimiento, que supone un cambio de mentalidad radical, pasar de creer que se tiene el monopolio del reconocimiento a aceptar que ese es un actor más con un papel relevante a la hora de la certificación, pero que no es hegemónico, y eso supone en nuestro caso un cambio radical con respecto a las estructuras en las cuales se desarrollan en este momento las titulaciones y los porcentajes que hay de incorporar conocimientos externos a los que se adquiere directamente la universidad, que me parece importantísimo. Y luego otro tema esencial que no solo en Finlandia, sino en el Reino Unido, en todos los países están ahora mismo sometiendo una enorme tensión a las universidades, que son las demandas de los gobiernos para que en el momento crítico que estamos ahora mismo asuman tareas de reskilling y upskilling con respecto al conjunto de la población, ¿no? Y se están teniendo políticas muy activas donde se están demandando, incluso en el caso del Reino Unido, con posibilidad de intervenir directamente en la autonomía universitaria si se considera por parte del gobierno que no se está dando satisfacción a esas necesidades formativas del entorno en el cual se encuentran las universidades. Me parece que son dos ideas centrales sobre las cuales debería de reflexionar nuestro sistema universitario. Sí, la verdad es que las dos posturas que habéis planteado, como os comentaba al principio, son muy diferentes pero muy interesantes. Por una parte, Alfonso está recalcando, ¿no?, el papel que tiene fundamental, ¿no?, el papel de la universidad. La universidad tiene que reconocerse a sí misma cuál es el papel con esas tres premisas de las que ha citado, que me parecen muy interesantes, ¿no?, garantes de la equidad, ¿no?, del acceso a la educación y además equidad junto con calidad, que no vaya en detrimento de la calidad, esa generación de ciencia abierta, que también me ha parecido muy interesante, y también la ciencia, la ciudadanía, ¿no?, la innovación
en la sociedad y contribuir a la mejora también de la vida de las personas. Y por otra parte, el punto de vista del ASE, ¿no? En el que se ha abierto otra visión con respecto a lo que es, me ha llamado mucho la atención, ¿no? De que el reconocimiento de cursos previos que se han hecho antes, por ejemplo, de entrar a esa titulación, a una titulación, por ejemplo, universitaria, que a mí me surgía la pregunta de quién va a certificar esos cursos, cuál es, por así decirlo, si están sometidos a un control de calidad, por ejemplo, como las titulaciones universitarias, que de un tiempo a esta parte pues, se ha hecho muchísimo esfuerzo, ¿no? en las universidades españolas por entrar dentro de lo que es la función de los vicerrectorados de calidad, ¿no? que el control de la calidad de las titulaciones a través de diferentes indicadores, no solamente el alumnado, sino cómo está estructurado lo que es el plan de estudios de cada titulación, incluso pues la producción científica de los profesores universitarios y profesoras universitarias. Entonces, lo que es este reconocimiento de cursos que has puesto aquí encima de la mesa, a mí me surge la pregunta, ¿no? De qué tipo de cursos, quién los imparte, cómo se reconocen, son reconocidos a qué nivel para poder tenerlos en cuenta, cómo, no sé, por si hay alguna experiencia en Finlandia. Sí, no, en la universidad donde yo estoy, que se llama Haga-Helia, que por cierto tienen un convenio con Universidad de Alicante, y creo que cada año vienen algunos españoles ahí. Ahora mismo lo empiezan. Yo tengo suerte de dar unos de estos cursos abiertos. No sé, normalmente se busca algo, en mi caso es como marketing digital y justo como algo tecnologías disruptivas, pero eso, hay personas que analizan qué es lo que más se necesita y se hace primero como un pequeño prueba y luego poco a poco, primero empezando a caminar y luego correr y luego volar. Pero el tema es eso, que no hay, no sé cómo decirte, siempre vamos como un poco detrás de la necesidad que hay en el mercado laboral, ¿no? Y también otra cosa que quizás conviene destacar, que en la universidad finlandesa se como que quizás, no sé si se valora o hay más recursos, pero por lo menos yo he visto que el profesorado tiene como más facilidad de aprender nuevas cosas, si ellos quieren, ¿no? Entonces, cuando empezó pandemia, en mi universidad ya tenían un montón de formación sobre educación a distancia. Todos sabían usar Zoom y todos sabían cómo montar y cómo hacer webinars, todo esto, porque habían hecho cursos para eso, ¿no? Entonces, eso es como otro tema. Pero para responder a tu pregunta, depende de cada universidad. Ellos mismos lo tienen que montar y tienen que tomar los primeros pasos y hacer pruebas y tal, pero hay mucha demanda, no podemos esperar que solo los másters están muy bien, pero el problema de másters genéricos, ¿no? Ahora es que si alguien pierde su trabajo, hay quizás nuevo trabajo, pero no sabes si es tu cosa y no puedes gastar mucho dinero, pero con un mini curso o nano curso puedes rápidamente enterarte sobre esa nueva conocimiento y tal, y quizás puedes empezar a tomar y aprender tu nueva carrera y tal. ¿Son cursos, por ejemplo, organizados por empresas? ¿Son cursos...? Organizados por la universidad, 100%. Y en este caso que hablo, tienes un título similar a esto de la universidad, que has hecho este curso. Cursos de, por ejemplo, esto es 6 semanas, 5 créditos, que no sé qué es aquí, pero 5 créditos finlandeses. Pues muy interesante. Es otra visión, ¿no? De que quizá en el sistema universitario español pues todavía no lo tenemos muy presente, pero bueno, pues si en otros países están apostando por eso, pues es algo también a tener en cuenta, ¿no? Por lo menos para investigar y también para cubrir eso que decíamos, ¿no? De las demandas de la sociedad, si las universidades están o no preparadas. Pues Lasse, voy a continuar contigo con una pregunta que tengo concreta para ti, porque como experto, ¿no? en inteligencia artificial, ¿cómo crees que la inteligencia artificial va a impactar en la universidad? Bueno, es excelente pregunta y podemos decir que quizás en 2 sectores donde inteligencia artificial más puede ayudar es educación y sanidad, ¿no? Lo bueno es que en sanidad ahora se está haciendo miles de proyectos y cosas, incluso en España, sumamente interesantes, de vanguardia, por una parte gracias al COVID que
que ha acelerado esa innovación. Y puedo decir que los siguientes años en cuanto a sanidad van a ser muy, muy interesantes. De hecho, la mayoría de vosotros no vais a ir al hospital o en centro de salud cuando estáis enfermos, sino que vais a ir cuando tenéis buena salud. ¿Y por qué vais a ir? Pues vais a ir para hacer unos test que analizan qué vais a necesitar para mantener esa salud, porque vamos a tener sanidad personalizada y vamos a vivir más años y tal. Bueno, eso es otro tema, no vamos a entrar ahí. Entonces, en universidad, mucho más complicado porque necesitamos datos y los datos están reglados por las leyes. Y por lo tanto, bueno, la mayoría de inteligencia artificial moderna necesita como los datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Son herramientas adicionales que están pasados a inteligencia artificial. Por ejemplo, la empresa alicantina que tengo suerte de colaborar, que se llama One Million Board. No sé si hay 10 o 15 universidades españolas que tienen como chatbot que muy rápidamente resuelve las dudas de los alumnos de temas administrativos que muchas veces los profesores gastan su tiempo porque tienen que responder el mismo mensaje y pregunta, ¿no? Y ahora creo que están desarrollando otro tipo de mini tutores que también son muy interesantes porque lo que tenemos que entender que quien está estudiando, su mundo es totalmente diferente que un estudiante hace 20 años. Hace 20 años tú tenías mucho más atención. Hoy en día hay muchísimas distracciones. Vamos a entrar y estamos ya entrando, lo que se llama metaverso, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, alumnos tienen cada vez menos atención y, por lo tanto, una cosa es usar este tipo de herramientas que usan inteligencia artificial que ayudan ese aprendizaje, que puede ser un mini tutor, que por ejemplo, que puede ser un chatbot, que te puedes responder a preguntas y puede ser un poco como un juego y te da la información básica de una cosa. Luego el profesor te ayuda en tu análisis más profundo y reflexión y debate y todo eso, y tus compañeros te ayudan a dar otras opiniones y tal, ¿no? Pero el chatbot es interesante porque en tu casa por la noche cuando no duermes puedes usarlo. Bueno, espero que todos dorméis, no usáis móvil, pero doy ejemplo que es muy lamentable, pero la mayoría de alumnos están en casa con sus móviles, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de herramientas y otra cosa quizás muy bueno que aquí en España hay, que no existía antes, es que hay un plan estratégico de inteligencia artificial y se está trabajando muchísimo para adaptarlo también para educación, pero todo esto tarda, tarda bastante, pero la idea sería eso, que con las nuevas tecnologías como aprendizaje, Faraón lo sabe el nombre, aprendizaje, se me ha perdido, federado, perdón. Con aprendizaje federado es muy interesante porque podríamos como combinar datos sin dar la privacidad y los datos vuestros a una entidad. Por ejemplo, Facebook lo que hace es todos vuestros datos pertenecen a Facebook y ellos usan sus modelos y algoritmos para ofrecer mejor publicidad, ¿no? Y eso está muy mal. Entonces, en Europa y Unión Europea está trabajando mucho donde podemos usar la misma tecnología que es increíble, pero con aprendizaje federado y otros algoritmos que preservan la privacidad de cada persona. Y eso es sumamente interesante y quizás tardan unos años para llegar, pero podríamos detectar muy rápidamente un alumno que está haciendo algo que se nota que, hey, este alumno es muy probable que dentro de 3 meses no le vemos y se va a desaparecer y va a dejar su carrera. Y eso es un gasto muy grande. En Estados Unidos, 40% de los alumnos que empiezan a la universidad nunca terminan. Entonces, podéis imaginar qué gasto increíble es eso. Bueno, respuesta es, va pocos pasos, pero está bueno que va y que va a tardar, pero poco a poco vamos hacia ahí. Muchas gracias, Alfonso. Seguro que... Sí, un comentario. Estoy de acuerdo en todo lo que ha señalado Lasse, pero me gustaría elevar un paso por encima la pregunta, el problema que plantea. La aplicación de la inteligencia artificial en la educación será lo que
los profesores y los estudiantes decidan qué deba de ser. Parece que nos movemos en un determinismo tecnológico en el cual el hecho de que aparezca una determinada tecnología nos conduce de manera inevitable a la maximización en su utilización conforme a criterios que no se corresponden con el beneficio común, sino que se corresponden con el beneficio de promotores de esa tecnología de carácter privado y global. Bueno, pues lo primero que tenemos que asumir es que lo que pase con el uso de la inteligencia artificial en la educación va a depender de ustedes y de nosotros. Y esa es la primera línea que tenemos que tener clara. La segunda es desterrar los solucionismos tecnológicos. La tecnología de la inteligencia artificial ni ninguna otra, y en este caso además llevamos acumulados 20 años de promesas incumplidas. La tecnología no va a solucionar los problemas. No se van a solucionar. Seguramente una mala utilización podrá incrementar los problemas que tenemos o transformar los problemas que tenemos ahora en otros. Pero dejar una idea esencial. Debemos de asumir que como sociedad somos dueños y responsables del uso que se vaya a hacer de la tecnología en nuestro entorno. Y como profesores tenemos la responsabilidad expresa de defender nuestros espacios de aprendizaje, nuestras universidades, nuestras aulas, de la utilización de la tecnología para fines ajenos de lo que le corresponde. Muchas gracias, Alfonso. Pues la verdad que muy interesante los dos puntos de vista ante esta pregunta. Por un lado, también coincido, ¿no?, con Las en la parte del tema de manejo de datos, ¿no?, en educación. Es algo muy complejo, muy delicado, en el que bueno, ahí tenemos un escollo muy difícil de salvar, porque ante todo pues está la privacidad, ¿no?, de todo el estudiantado y el profesorado de las universidades. Todo el tema, ¿no?, de los chatbots, que puede ser muy útil, ¿no?, desde el punto de vista administrativo, porque sí que es cierto que puede resolver muchos problemas y puede aligerar trabajo de personal que pueda dedicarse también a otras tareas, porque siempre sabemos que el personal también de administración, incluso el profesorado, muchas veces que tenemos cuestiones que resolver, pues quizá se puede aligerar. Pero por otra parte, el tema de los chatbots, desde mi ignorancia, no lo veo como aplicado, ¿no?, como lo que es la educación, ¿no?, a una metodología que ayude al alumnado a conseguir unos objetivos, unas destrezas, unas habilidades, unas competencias, ¿no?, que para eso quizá pues tenemos que emplear otro tipo de metodologías en nuestras aulas, y es ahí pues quizá donde a lo mejor la inteligencia artificial tiene su punto más complejo, pero que quizás sí que puede de alguna manera resolverlo con el tiempo. Como muy bien has comentado, es algo que no es inmediato, es algo que va a futuro. Pero bueno, ahí está, se empieza por los chatbots. Quizás es algo que a nivel metodológico al profesorado dices, bueno, desde el punto de vista administrativo puede estar muy bien, pero bueno, yo en clase yo tengo unas herramientas, tengo unos objetivos, utilizo una metodología concreta, y bueno, pero estoy segura de que se está en el camino de todo esto, porque me imagino que en los grupos, ¿no?, de trabajo que se dedican a desarrollar todas estas herramientas tecnológicas basadas en la inteligencia artificial, pues equipos multidisciplinares que tengan esos diferentes puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la programación y todos los mecanismos o todas las herramientas técnicas que se necesiten, ¿no?, para dar solución a esos problemas, sino también el punto de vista pedagógico, metodológico, de la problemática en el aula, que creo que también es muy interesante tener en cuenta. Y luego también el punto de vista, ¿no?, de Alfonso, ¿no?, de decir, bueno, toda esta tecnología está aquí, pero en realidad las personas somos quienes decidimos cómo, cuándo, dónde utilizarlas, que estén al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio, ¿no?, de las tecnologías. Me parece muy interesante, ¿no?, esas dos puntualizaciones. Y bueno, Alfonso, pues ahora voy a lanzarte a ti otra pregunta. Que ahora podríamos hablar sobre la nueva universidad. O la universidad de siempre, ¿no?, esa disyuntiva que tenemos. En la primera parte de este debate hemos estado discutiendo sobre las demandas
de la sociedad y si la universidad está preparada o no para satisfacerlas. Partimos de la base de que la sociedad necesita de la educación superior como servicio público para avanzar. ¿Crees que las universidades han de cambiar para ser el servicio público que somos, tal y como decías también en la primera parte del debate? Esta pregunta, claro, es continuación natural de la primera pregunta. Yo no creo que las universidades deban de cambiar. Cualquiera de los que hemos estado estos días aquí sabemos que es que las universidades están cambiando. Están cambiando y una muestra es lo que ustedes han tenido ocasión de conocer y de hacer partícipes a sus compañeros a lo largo de estos días. Estas universidades están vivas, están vibrando, están deseando cumplir esas asignaciones sociales que le corresponden. Otra cosa son las condiciones de entorno en las cuales tiene que desarrollarlo la Universidad Española, que no son precisamente las óptimas, ¿no? Pero la universidad está cambiando de manera acelerada y está cambiando a lo mejor sin que se haga lo suficientemente evidente, revisando el pacto que tiene con la sociedad. La única entidad con la cual, por muy abstracto que pueda parecer, tiene sentido para dar supervivencia y para dar continuidad a la actividad de la universidad es la sociedad. Pactar con otros actores, por muy poderosos que puedan aparecer y por muy identificables que nos puedan parecer, ya no es relevante para ellos. El mundo ha cambiado de tal manera que los proveedores de formación o los proveedores de conocimiento pueden desarrollarse y de hecho se desarrollan de manera creciente al margen de la universidad. Quien necesita a la universidad es la sociedad y quien necesita la sociedad es a la universidad. Es una relación recíproca y necesaria que tiene que producirse y que tiene que conducirnos, como decías, a nuevos públicos, nuevos espacios y nuevos contenidos. La universidad, y lo decía la ASE, ahora está en un proceso de ampliar quiénes son sus destinatarios. No tiene sentido que la enorme capacidad instalada que tenemos de espacios, pero la enorme capacidad de profesores, que hay, el enorme conocimiento que hay acumulado, se dedique para atender las necesidades de una población entre 18 y 24 años. 85%, 95% si llegamos a los 30 años. Hay que reflexionar seriamente. Hay que reflexionar sobre la homogeneidad del público universitario. Hay segmentos enormes de la población, incluso de 18 a 24 años, que hoy por hoy en nuestro país, a pesar del esfuerzo de la democratización y del acceso a la universidad que se hizo en la década de los 80 y en la década de los 90, todavía pensar en universidad es una utopía. Tenemos que pensar en ellos y tenemos que pensar también en los trabajadores. Pedir la universidad estudiantes con dedicación a tiempo completo de manera exclusiva durante periodos de su vida eternos, como son 4, 5, 6 años, es algo que nos debería de invitar a la reflexión. Debemos de pensar nuevos espacios, y nuevos espacios en relación directa con lo más próximo que tenemos. La universidad debería de plantearse como un objetivo esencial transformar su ciudad, su territorio, en un territorio universitario. El conjunto de su territorio. Y viceversa, la universidad debería de asumir en relación con su territorio la condición del laboratorio de las políticas públicas que permitan la transformación y la mejora de la vida de sus habitantes. Debe de ampliar sus espacios incorporando las empresas. El lugar donde desarrollamos la mayor parte del aprendizaje de nuestra vida es en la actividad profesional y en el ámbito empresarial. Debemos de ser capaces de redefinir esos límites y esa relación de una manera prácticamente total. Las universidades, por supuesto que necesitan incorporarse el espacio virtual. Es esencial. No cabe hoy hablar de otro aprendizaje que no sea un aprendizaje híbrido con un uso intensivo de las tecnologías de la información. No cabe hablar de una universidad que no sea una universidad digital. Y la universidad debe de ampliar sus espacios locales hacia el exterior. Debe tener la vocación de ser el nodo
que una su territorio con el mundo a través del conocimiento. Y también tenemos que pensar en nuevos contenidos. Lo decíamos antes, o sea, no tiene sentido un monoproducto, un monocultivo que se podría explicar por razones económicas, históricas, y que ha funcionado hasta ahora. Grados de, además, 4 años, más posgrados de 1 o 2 años. Hay que repensar cuáles son los contenidos. Y hay que repensar, como decía Asun al principio, cuáles son las maneras en las cuales nos relacionamos, las metodologías que tenemos. Es verdad que se ha desarrollado un soporte teórico y de control administrativo muy intenso. Tan intenso que casi produce un efecto rebote y que dificulta el acceso de la innovación al aula. Bueno, tenemos que repensarlo seriamente cuáles son esas reglas y esos estímulos que nos hemos planteado para que se produzca esa incorporación de nuevos contenidos en el ámbito. Las ideas que señalaba Lasse sobre esas unidades de aprendizaje reducidas que pueden acreditarse a través de la experiencia o a través de conocimientos o de experiencias no formales o informales de aprendizaje, son lo que ahora mismo es el hervidero de la educación mundial, no solo en Europa, que son todo el tema de las microcredenciales, que está haciendo que, como una de las fuerzas tractoras de la transformación global de la universidad. Y la implantación del sistema de microcredenciales nos lleva necesariamente a la pérdida de ese monopolio, a la relación entre iguales con otros actores y nos lleva al papel que enunciábamos antes de las universidades como entidades de certificación de conocimiento, que será una de las líneas de futuro que deberán de plantearse. En definitiva, se trata de hacer una universidad que dé formación a sus alumnos para que sean capaces de actuar como personas con la mayor emancipación en su desarrollo personal y profesional. Y esas transformaciones pasan cuando menos por estos 3 vectores: nuevos públicos, nuevos espacios y nuevos contenidos. Muchas gracias, Alfonso. Lasse. Bueno, nada más añadir. Es muy interesante reflexión que ha dicho Alfonso y quizás otro ejemplo que se hace todavía poco, pero es interesante, en la Universidad de Haga-Helia, por ejemplo, donde colaboro en Finlandia, es que tienen como diferentes labs o laboratorios de diferentes temas, ¿no? Porque, bueno, como tú dijiste, no hay como que yo estudio para ser doctor y entonces soy doctor 40 años y ya está. Eso ya no podemos hacer, lamentablemente. Y por lo tanto, este tipo si durante tus estudios habría diferentes como laboratorios donde tú podrías ir a testear cosas, sería muy interesante. Entonces, esta universidad tiene, por ejemplo, un laboratorio de impresión 3D, donde tú tienes que hacer un curso básico de impresión 3D. Y cuando has hecho ese curso básico y conoces las cosas básicas, tú puedes ir por la llave si no hay nadie y entras y haces lo que quieras. Y es muy interesante lo que han hecho algunos alumnos. Algunos, eso ya es su trabajo. Hay un chico que hace impresión 3D en su casa para empresas de reformas que antes compraban cosas que necesitaban desde China y otras cosas. Y a este chico se los hace más barato, más rápido y además con impresión 3D, ¿no? Y entonces había otra chica que me recuerdo que dijo que ya nunca va a comprar pendientes ni nada porque todo lo va a hacer con impresión 3D porque ha aprendido a hacer impresión 3D, ¿no? Todo esto ha venido porque ellos mismos se han descubierto y ellos mismos han estado juntos en este laboratorio testeando cosas, ¿no? Y en la misma manera habría que tener un laboratorio de datos. Para los que les gustan datos podrían testear y hacer cosas con Microsoft Power BI o otros programas y tal, o probar modelos de inteligencia artificial. Habría que tener otro laboratorio de metaverso, donde los propios alumnos podrían aprender cómo crear espacios que los molan y cómo crear espacios y cómo venderlos para las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el conocimiento y el valor vienen de este tipo de aprendizaje en grupo, en laboratorios donde testeas cosas, y eso sería quizás un nuevo manera de aprender, ¿no?
Muy interesante, Lasse. Yo sobre, en primer lugar, la respuesta de Alfonso, me ha venido una pregunta. De esas tres puntos que había que tener en cuenta, ¿no? De transformar espacios, transformar, también tener en cuenta las empresas. También me venía a la mente que a veces el papel, ¿no? de la universidad, como habías comentado también al principio, creo que en la primera pregunta que habíamos abordado, en la universidad muchas veces el trabajo del profesorado va muy enfocado, ¿no? Cuando hace investigación, a publicar en determinado tipo de revistas que, por suerte o por desgracia, no lee mucha gente. Entonces, esa conexión de replantear espacios, de transformar a la ciudad en parte de la universidad, de alguna manera creo que juega también un papel muy importante la divulgación, ¿no? que hacemos acerca de lo que se trabaja en la universidad, ya bien sea, ¿no? en lo que se hace en las titulaciones en los grados, bien sea en la investigación propia que se desarrolla en la universidad, porque creo que el profesorado, pues el personal docente investigador, pecamos un poco, ¿no? de seleccionar los lugares en los que publicamos, porque bueno, el sistema que tenemos de medida de la calidad de nuestra investigación está hecho, como sabemos, y en eso se nos queda por el camino una parte muy importante, que es pues la transferencia de ese conocimiento a la sociedad a través de la divulgación, ¿no? Y se me planteaba, ¿no? en ese espacio de crear, de integrar a las ciudades, a las empresas, a la sociedad, creo que también tenemos parte de culpa, ¿no? el cómo transmitir lo que se está haciendo desde aquí para dar a conocer y que sientan que forman parte de la universidad, como se plantea. Dos comentarios al hilo de lo que dice. Creo que es importante que asumamos con naturalidad y como algo necesario y muy digno que una universidad no es mejor según se parezca más a Harvard o no. Nos hacen creer que una universidad es mejor o no según se parece a un paradigma que no tiene que ver, que además se troquela en torno a criterios de marketing global, en torno a la creación de élites cosmopolitas desarraigadas de sus territorios, ¿no? ¿No? Una universidad será mejor o peor según se adecúe a los objetivos que su comunidad le marca. Por eso es la primera pregunta que decía que lo importante era definir cuáles eran las funciones de la universidad. Y eso es esencial. Para saber si una universidad es buena o no, debemos de saber qué es lo que quiere la sociedad de ella. Dudo que Harvard sea una referencia absoluta, reconociendo las enormes aportaciones que a la ciencia y a la democracia occidental ha hecho Harvard y los enormes ataques que en este momento están teniendo con carácter global las instituciones de élite de generación de conocimiento. Vale, pero no es la referencia. Segundo, ese pacto del que hablaba al principio entre la sociedad y la universidad no puede hacerse de una manera jerárquica. Esa relación ha muerto. No podemos hablar de transferencia, de que nosotros sabemos y vosotros hacéis lo que nosotros decidimos. Debe de soportarse en una nueva relación donde la acción de la universidad con la sociedad sea la de co-crear las preguntas sobre las cuales se va a gestionar el futuro de esa sociedad. Se ha acabado la relación jerárquica, direccional, se ha acabado la noción de transferencia de conocimiento y demás. Entramos en otra etapa en la cual tendremos que asumir que para asumir el rol que nos corresponde en la sociedad deberemos de tener otra actitud distinta con respecto al conjunto de la sociedad y ser capaces de co-crear e impulsar esa creación de las preguntas que van a gestionar el futuro de la humanidad. Muchas gracias, muy interesante. Es otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? De partida de la universidad hacia la sociedad, cómo se transfiere a colaborar, ¿no? A integrar las necesidades. Y luego lo que planteaba Lasse, ¿no? De los laboratorios de prueba, también me parece muy interesante porque pueden ser situaciones problemáticas que tenemos que resolver en un entorno concreto para dar respuesta a problemas concretos y es una aplicabilidad directa que
que también está, yo creo que un poco en línea con lo que planteaba Alfonso de mejorar el entorno, nuestro entorno, la vida de las personas, ¿no? La solución de esos problemas concretos a través de ese tipo de pruebas en laboratorio, ya sea utilizando una impresora 3D o cualquier tecnología, ¿no? Hemos estado hablando también de esas demandas que tiene la sociedad, ¿no? en torno que se ha plataformizado todo, básicamente, entre comillas. Tenemos bancos, tenemos también que dar respuesta y quizá pues también laboratorios que den respuesta a todo este tipo de problemas, porque al final yo creo que uno de los objetivos que se plantea la educación a cualquier nivel es el conocimiento tiene que estar a la disposición de resolver los problemas que tiene la sociedad y problemas también de tipo medioambiental y social. O sea, si la adquisición de esos conocimientos al final no se revierte en la mejora de la vida de las personas y de la sostenibilidad planetaria, pues es un conocimiento teórico que está muy bien y sobre el cual se puede seguir elaborando, ¿no? La solución de problemas, pero al final tiene que ser un servicio a la mejora, ¿no? de la sociedad y del medio ambiente. Y bueno, pues dentro también de esta temática que estábamos abordando de la universidad en tiempo de plataformas, tenemos que llegar a una pregunta al final que va para los dos, que va sobre ya plataformas. Vamos a aplicarlas. Vamos a ver si podemos entrar con esta última pregunta así de debate, que sería, dentro de ese título de la universidad en tiempos de plataformas, ¿cuál es vuestra postura sobre la idea de convertir a la universidad como una plataforma de aprendizaje? ¿Creéis que las universidades de aquí a un futuro más o menos lejano se plataformizarán como lo han hecho otros sectores? La banca, plataformas de venta de billetes para turismo, entretenimiento, etcétera, por poner algunos ejemplos. ¿Qué pensáis? Bueno, no lo sé. Es que todo depende del reglamento. Si hay leyes contra eso, nada va a suceder, ¿no? Pero sin duda esa es una manera muy interesante, ¿no? Que generaría flexibilidad y generaría nuevas oportunidades, ¿no? Y menciono otra vez Universidad de Haga-Helia. De hecho, su rector dijo hace como 2 años que ya no lo llaman así tanto como universidad, sino que una plataforma de aprendizaje, y ahora han hecho una renovación total. No podré explicarlo bien porque no soy experto, pero la idea es eso, que ya no hay como de misma manera carreras que desde principio vas a elegir que, vale, yo solo estudio, no sé, informática y ya está, sino que un poco es como estudias un poco todo y luego tienes que elegir diferentes especializaciones y diferentes cosas y tienes que tú mismo construir y tal. Entonces han hecho un poco ese tipo de plataforma. Y luego también puedes entrar de varias maneras a la universidad, como yo dije, con reconocimiento de... Uno era cursos anteriores, eso es uno, pero otro es, yo hablaba de conocimiento. Entonces hay alguien que valida que tú eres o conoces lo básico de impresión 3D, o conoces lo básico de marketing, no sé, o básico de tal. Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque no queremos, como sociedad no podemos estar que alguien está estudiando 2 o 3 veces una cosa que ya lo sabe, solamente porque los leyes o reglamentos dicen así. Bueno, no lo sé. Entonces, para responder a tu pregunta, yo espero que se haría más este tipo de experimentos y sería muy, muy positivo, ¿no? Y también, quizás para terminar, sería la mayor colaboración con las empresas, ¿no? Que las empresas podrían comunicar de forma más ágil sobre qué necesitan ahora y qué, según ellos, necesitan dentro de unos meses y unos años. Aunque Finlandia, por ejemplo, se invierte más, pero vamos a tener gran problema en Finlandia, donde habrá mucha gente que tienen más trabajo que nunca y luego habrán otros que no tienen trabajo
y no tienen ganas, quizás no hacen una cosa, pero no tienen ganas de aprender nueva cosa y empezar nueva carrera. Entonces esto en la sociedad va a ser una gran desafío en los siguientes años. Y aquí también, por ejemplo, para daros un ejemplo, en Estados Unidos, no sé si sabéis cuál es la ocupación donde más personas están trabajando, pero es un conductor de camión. Y para ese conductor de camión, si les decís que ahora podéis aprender impresión de 3D o puedes ser un diseñador de avatars en metaverso, va a reír y muchos de ellos, de hecho, han dicho que ellos quieren morir en su camión, no quieren ir a ningún otro sitio. Y es quizás un ejemplo de un país donde más vemos este tipo de extremismos y también que han invertido muy poco y siguen invirtiendo muy poco en educación, ¿no? Entonces tenemos que evitar los fallos que hacen ellos. Pero bueno, para responder a tu pregunta un poco, yo espero que vamos un poco más hacia ese tipo de plataformas y sobre todo tomamos más en serio estas nuevas, porque habrá muchos nuevos trabajos que vienen y hay poca gente para esos. Luego habrá mucha gente para trabajos que van. Y para, no sé, no quiero asustaros, pero quiero que sepáis que dentro de más o menos 2 meses, Elon Musk, que quizás es la persona que más ha cambiado de una manera u otra, por ejemplo, el sector de automóvil, que es uno de los sectores más grandes del mundo, todos dijeron que coches eléctricos nunca van a funcionar y ahora como él está haciendo, todos los fabricantes están haciendo. Bueno, Elon Musk el día 30 de septiembre, por ejemplo, va a lanzar el primer robot humanoide, ¿vale? Entonces, hay muchos robots, pero muchas veces están en industria como en diferentes fábricas hay robots que hacen cosas. No los vemos muchos robots en casas. Entonces, esta es primera vez que Elon Musk va a lanzar un robot. Y lo interesante de este robot, por ejemplo, es que es la mejor inteligencia artificial del mundo, porque es la inteligencia artificial que tiene Tesla y ahora simplemente está dentro de ese robot, ¿no? Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Implicaciones tiene que muchas pequeñas pymes de repente pueden comprar este robot que antes no tenían dinero y pueden quizás hacer más cosas que antes eran peligrosas y tal, cosas. Ahora hablo principalmente de cosas como llevar comida de un restaurante a casas, se pueden hacer y muchas otras. Pero es un ejemplo de que muchas veces las innovaciones tecnológicas vienen de repente, no tenemos 5 años para prepararnos a eso y tendríamos que todos estar más interesados de, número uno, seguir aprendiendo nuevas cosas, pero luego crear soluciones a esas personas que quizás no tienen ganas de aprender nuevas cosas. Y les podríamos decir que, hey, si aprendes este curso, puedes tener este otro trabajo. Bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, José. Pues muchas gracias, Asunción. La pregunta tiene trampa. Según apliquemos un concepto u otro de plataforma, podemos decir que sí o podemos decir que no. Si entendemos que una plataforma es un uso intensivo en el soporte de la programación del aprendizaje, de las tecnologías de la información, con un LMS estupendo, utilizando gamificación, favoreciendo la relación con los estudiantes, incluso incorporando algún elemento de aprendizaje adaptativo controlado por el profesor, más, pues yo diría que toda universidad que no tenga una plataforma en los próximos años o ya, es una universidad que está muerta, con lo cual la respuesta de manera inevitable es sí, sí, todas las universidades. Ahora, el concepto plataforma es polisémico y también podemos tender a pensar que una plataforma es un espacio donde se quiere favorecer de manera extrema la eficiencia en los sistemas de adquisición de conocimiento, que pretende hacer un proceso de automatización de los aprendizajes, que pretende restringir la presencia del profesorado, la relación personal y directa y humana entre el estudiante y el profesor, que por lo tanto entra en una lógica que llevamos oyendo en los últimos 20, 30 años,
que el gran tapón, la gran limitación para la mejora de los sistemas de aprendizaje tiene nombre y apellido, que son los profesores. Esto lo llevamos oyendo, impulsado por las empresas de las tecnologías que llevan intentando romper el mercado de la educación, que supone el 5 o el 6% del Producto Interior Bruto, y la manera de romperlo es destruir la figura del profesor. Y vamos oyendo con 1000 argumentos que el que no mejore la educación solo tiene unos responsables, que son los profesores. Y en paralelo estamos viendo que cuando no se aboga por su desaparición, se aboga por su sustitución. Y que esto que llamamos plataformas lo que hace es sustituir al profesor universitario por personas que no tienen la cualificación del profesor universitario, que por lo tanto no tienen la retribución, que son mucho más baratos, y que asumen cargas de trabajo incompatibles con lo que sabemos debería de ser un profesor que atendiese educación superior. En definitiva, lo que se trata es de obtener mayores beneficios a menores costes a costa de precarizar, de eliminar la calidad en determinados procesos, en este caso en el de la educación superior. Si de lo que estamos hablando es de esta segunda vertiente, que es lo que nos ha explicado de manera precisa Faraón en múltiples artículos de la uberización, de la McDonaldización, de la educación, entonces yo diría que es incompatible la noción de plataforma con la noción de universidad. Responden a modelos de sociedad totalmente distintas. El modelo de plataformización de la educación lo que responde es a una fractura en la sociedad en dos partes, entre aquellos que van a tener acceso y recursos para pagar una formación que favorezca las relaciones entre personas, el aprendizaje colaborativo, la empatía, la generación de redes, la formulación de preguntas, y aquellos que van a tener la opción de obtener una capacitación para una actividad profesional que va a consistir en la resolución, en el mejor de los casos, de problemas que van a plantearles otros, que por lo tanto no van a decidir acerca del futuro de sus vidas. En ese caso, en esa disyuntiva, la plataforma es incompatible con la noción a la que hacíamos referencia inicialmente de cuál debe ser el papel de la universidad en la sociedad. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que son intervenciones muy distintas, puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, yo me quedo con algunas ventajas y también inconvenientes, ¿no? Sí que es cierto que la SED proponía lo que podría suponer, ¿no?, una ventaja de la flexibilización, ¿no?, de lo que sería la educación, de hacerlo en tiempo y forma, ¿no?, a través de una plataforma cuando una persona pues, esté dispuesta a realizarla, pero por otra parte, como argumenta Alfonso, pues tenemos que plantearnos, ¿no?, como la pregunta es si las universidades, ¿no?, se plataformizarán en el futuro, ¿no?, de cuál es el papel de la universidad en la sociedad. Si partimos incluso de la primera premisa, ¿no?, que comentaba Alfonso, de la equidad y de la calidad, esa desventaja que a priori yo veo, igual que veo también una ventaja en lo que es el aprendizaje de un conocimiento concreto para una resolución de un problema concreto, que sí que eso es una ventaja de flexibilidad, pero también tenemos el inconveniente, ¿no?, de quién imparte o quién genera esos contenidos. También el tema de la devaluación, ¿no?, del profesorado e incluso pues el trato personal y el aprendizaje que se lleva, porque no tenemos que olvidar tampoco, ¿no?, que quizá en una universidad un estudiante no viene solo a aprender, ¿no? Pasar por la universidad es mucho más. No solamente es llevarse un grado, llevarse un título, sino que de aquí sacamos muchos aprendizajes. Sacamos aprendizaje de colaborar con otras personas, quizá, ¿no?, el trabajo en grupo, la resolución de problemas concretos que vienen dados por las situaciones concretas que está viviendo el propio estudiantado, las relaciones personales que se realizan entre los alumnos y las alumnas. Es una vivencia aparte, ¿no?, de los conocimientos y las competencias que adquieren.
pero tampoco podemos negar, ¿no?, esa parte, ¿no?, con la que partíamos. Si la universidad, esa pregunta que se hacía al inicio, si la universidad no está preparada para satisfacer esas demandas de la sociedad, si al final algunas empresas se pueden ocupar esos nichos, ¿no? Porque sí que es cierto que el negocio de la educación ahí está, y que quizá pues hay empresas que quieran, ¿no?, de alguna manera tratar de ocupar ese nicho, que las universidades estarán o no dispuestas en un futuro a cubrir, siempre pues desde el planteamiento que realiza Alfonso, ¿no?, de cuál es el papel de la universidad. Quizá hay veces que al principio a lo mejor tenemos que volver al origen, a las raíces, y decir cuál es el origen, cuál es el papel real de la universidad, para quizá pues tener claro cuál es el camino, ¿no?, que debe tomar. Pues llegados a este punto, yo lo que haría, creo que se ha generado, pues han salido muchísimas ideas que se han puesto encima de la mesa, muchas reflexiones que creo que son muy interesantes, y que sería una pena que no pudiésemos hacer partícipes de esta mesa redonda a la audiencia que tenemos hoy aquí en el Salón de Actos de la Facultad, que es posible que quiera participar con preguntas o con reflexiones acerca de lo que estamos tratando aquí. Sí, allí tenemos una pregunta, o 2, 3, 4, muy bien. Sí. Buenos días, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes de la mesa redonda. Creo que esto es para oírlo muchas veces, porque casi cada frase es para analizar aparte, ¿no? Entonces me voy a autocensurar yo mismo para ser rápido, y 2 preguntas. Una más dirigida a Lasse, aunque podéis contestarlo cualquiera, y otra más dirigida a Alfonso, ¿no? La de Lasse sería, has comentado que la inteligencia artificial impactará más fuertemente en el mundo de la sanidad y la educación, ¿vale? Entonces, sabes que en los sistemas de predicción hay de 2 tipos, ¿vale? Está la predicción de tipo 1, que es aquella en la que la predicción no afecta al resultado. Por ejemplo, los hombres del tiempo, que dicen qué tiempo va a hacer mañana, y el tiempo va a su bola, y mañana hace el tiempo que le corresponde, y no aciertan o aciertan, ¿no? Pero hay otro tipo de predicciones, que son, por ejemplo, los resultados electorales, que yo hago una encuesta hoy sobre los resultados electorales, que cuando yo vaya a votar me puede influir, con lo cual la predicción afecta al resultado final. Digo esto porque los 2 sectores que has comentado reflejan muy bien estos 2 tipos. Es decir, la sanidad, a mí que una inteligencia artificial ayude al médico a detectar en la radiografía el cáncer de pulmón, me irá fantástico porque yo lo tendré o no. Pero que en educación se use una inteligencia artificial que prediga mi resultado, lo que voy a dar al estudiante, y que pueda afectar al resultado de él, si esa inteligencia artificial está hecha con una intención adecuada, es decir, cómo deberemos protegernos en el mundo de la educación para que la inteligencia artificial esté al servicio, pero no afecte a la manipulación, ¿vale? Y la pregunta para Alfonso, creo que fue hace 1 o 2 días, el editorial del País decía: Uber frente al espejo. La retórica de la innovación digital no puede servir en ningún caso para ocultar las peores prácticas empresariales. Sabéis que está ahora todo el Uber File y tal. Entonces, no es preguntarnos cuándo tendremos un Uber en educación. No es preguntarnos si vendrá un Uber a la educación. Eso yo te puedo decir que sí, ¿vale? Porque el negocio de educación es muy goloso, y en el mundo digital, cuando has triunfado, cambiar de sector es muy fácil, porque tienes al público, la audiencia, el dinero, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a venir? Y la pregunta que te hago, Alfonso, es, ¿qué podemos hacer las universidades hoy para que cuando vengan esos Ubers al mundo de la educación, no hagamos que haya, como tú bien has dicho, una gran parte del pastel atractivo que lo den esas plataformas de aprendizaje privadas, pseudoprivadas o lo que sea, y nos quedemos las universidades públicas como esas universidades, pongo entre comillas y un poco de ironía, de élite cultural, que solo demos esa parte de servicio social que no da negocio ni es nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer las universidades hoy? Excelentes preguntas, ¿eh? Madre mía. Y ahora estoy pensando la pregunta que has dicho para Alfonso, que era también súper interesante. Bueno, para él. Pero bueno, en las universidades, inteligencia artificial se podría usar muchas maneras, como bien has dicho, y
Quizás, por ejemplo, Alfonso dijo una cosa interesante, que la idea es que los propios expertos de educación crean estos sistemas, ¿no? No los promotores de la tecnología. Esto es un gran fallo que se ha hecho en Estados Unidos, donde de repente Amazon, Google, Facebook han empezado a vender cosas, ¿no? para todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, Amazon tiene acuerdo con una fabricante de casas, donde cada casa es casa Amazon. Y incluso la microondas escucha a ti y sabe cuando tienes resfriado y va a pedir pastillas por tu resfriado, etcétera, etcétera, utilizando tus datos. Entonces, esto no queremos, y la idea es eso, que habría que crear más mesas de expertos que analizarían dónde es esa línea, ¿no? Dónde usamos inteligencia artificial y dónde no. Entonces, dos cosas. Uno es, yo esperaría y haría mucho esfuerzo para que las universidades serían más data-driven, que quiere decir utilizarían mejor los datos que ellos mismos tienen. No podemos ya trabajar con lo mismo de Excel, ¿no? Mirar que, mira, 15 alumnos graduaron y 2 no y tal. No, eso es de hace 100 años. Y habría que, cada universidad, contratar un experto de ciencias de datos, ¿no? Que analizaría esos datos que están disponibles a mi propia universidad y analizando dónde alumnos fallan, dónde profesores fallan y utilizar los datos como las grandes empresas tecnológicas usan los datos internos de forma bien, porque se puede hacer legalmente y muy, muy bien, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, esa sería lo que yo esperaría, que esos datos se utilizarían mejor. Luego has dicho eso de en el momento de aprender y tal. No lo sé, eso es un gran debate para cuando tenemos más tiempo, ¿no? Pero sí que doy mi granito de arena en ese sentido, que siempre cuando aumentamos tecnología quitamos algo humano. Cuando yo era pequeño, más joven, no teníamos móviles y me recordaba los números de teléfono de todos mis amigos. Hoy en día recuerdo 0 números porque están todos en móvil. Entonces he olvidado memorizar porque la tecnología me lo lleva. Y cada vez vamos a tener más y más tecnología donde vamos a quitar una parte de humanidad. Entonces mi propuesta es muy diferente, que nadie ha dicho, y eso es que cada alumno tendría que hacer más ejercicio físico, ¿vale? Ejercicio físico, ejercicio mental, mindfulness, etcétera. Mi universidad, he dicho años y años y años que tendría que empezar con mindfulness. Ahora tienen unos cursos gratuitos para todos los alumnos. Lamentablemente, muchos alumnos tienen problemas mentales y tal, y aunque no tienes mindfulness, necesitas eso. Y otro es ejercicio. Universidad de Murcia hicieron un estudio que cada vez que avanzamos con la digitalización, vamos a pasar más tiempo sentados. Y eso es como tabaco 2.0, ¿vale? Que es malo para nosotros, pero no nos damos cuenta. Entonces, si yo fuera rector, todos absolutamente empezarían el día con ejercicio físico, que es suficiente caminar 10 minutos y escuchar un podcast o lo que sea, pero eso luego te ayuda y estás más preparado para la inteligencia artificial o ese momento que quizás usas tecnología o no lo usas, pero es muy triste si tenemos como ese momento de aprendizaje donde ya no somos humanos porque estamos todo el rato sentados o tumbados o lo que sea y solamente hay un robot dándonos cosas y tal, ¿no? Bueno, eso era mi punto de vista para eso. Sí, yo voy a intentar unir las dos preguntas. Creo que son casi la misma pregunta, porque no hay nada en la historia más performativo que la idea de la educación, y no hay nada más performativo que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué podemos hacer? Puesto que asumimos, todavía llevamos 20 años de amenazas, ¿no? Vale. Vamos a asumir que va a llegar y que va a tener éxito ese proyecto, que todavía no ha llegado y que desde luego entrará por la educación superior si llega y empapará luego al resto del sistema. Bueno, vamos a asumir esa premisa. ¿Qué podemos hacer? Pues poner de manifiesto la importancia del derecho a la educación, de la revisión del derecho a la educación.
Un sistema automatizado, individualizado, separado, segregado de aprender de las personas no es educación, no se corresponde. Entonces, o ponemos en valor lo que hacemos y cómo lo hacemos, o si no, efectivamente, vendrán otros que convencerán a los políticos, o parte de los políticos serán parte de la acción, puesto que hay una corriente ideológica global que la asumiría, que ya la asume con total normalidad, que entiende que la segregación no es un problema, sino es una consecuencia natural que debe de incluso provocarse, y que asumirían encantados las eficiencias en los sistemas públicos y las reducciones de las inversiones, ¿no? Con lo cual, lo primero que nos corresponde como entidad educativa es defender una nueva lectura del derecho a la educación, que abarque la totalidad de la vida de las personas y que abarque en plenitud esa relación entre equidad y calidad. Y, en segundo lugar, yo insistiría en esa idea de pacto social, de pacto con la comunidad, de vinculación a lo concreto, de vinculación a lo próximo, aquello que no puede dar de ninguna manera a otro. Y ahí insistiría en las tres ideas, en el acceso democrático al aprendizaje, en la generación de conocimiento científico, público, abierto, sometido en su aplicación a los test éticos que se establezcan desde los poderes políticos, desde la comunidad, y implicación directa con la sociedad, actor de innovación social, de transformación, de mejora de la vida de tu alrededor. Yo creo que si las universidades son capaces de presentar esta opción y no de luchar por ser Harvard, estoy convencido que no habrá lugar en la educación superior a espacio a estas plataformas depredadoras. Si la referencia es que queremos ser Harvard o Yale, el contraste nos anulará, nos deslegitimará delante de nuestras sociedades y abocará a que otros tomen decisiones que conduzcan de una manera u otra a ese fenómeno que señalabas de la irrelevancia, bien sea cultural, marginal o la que fuere. Muchas gracias. Creo que teníamos 3 preguntas más. Ahí al fondo, por favor. Creo que estaba antes, ahí al fondo tenía levantada la mano, ¿sí? Muchas gracias por el debate. Mi pregunta iba en relación con la última planteada por Faraón Llorens. Está dirigida a Alfonso González Hermoso de Mendoza y tiene que ver con esa visión crítica de la universidad que ha mostrado. Realmente algunas de las afirmaciones me han impactado en positivo. Y la pregunta concreta es ¿hasta qué punto los responsables de la política universitaria a nivel comunitario, a nivel estatal, se están poniendo las pilas en esa línea? Lo digo porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tramos de transferencia, que parece lo más novedoso últimamente, va justo en una dirección contraria de lo que usted ha planteado. La transferencia como una visión jerárquica de una visión de la universidad, como que tenemos el conocimiento y lo transferimos. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se están dando los pasos en esa dirección que usted ha planteado? Desde los políticos, me refiero. Pues muchas gracias. Yo le doy como es lógico, mi opinión personal. Creo que el debate político sobre la universidad está muy lejos de los espacios en los cuales se va a decidir el futuro de la universidad. Es verdad que el actual proyecto de ley, que debería de estar generando un debate acerca de los desafíos y de la función, es ligeramente mejor que el que teníamos con anterioridad. Pero es verdad, a mi manera de ver, que los verdaderos desafíos de la universidad no están presentes, que la agenda universitaria está ocupada por temas muy importantes, pero de carácter interno, y que nos faltaría complementar esa visión con una visión de futuro, porque de nada vale que solucionemos los problemas de gestión, que tampoco parece que los vayamos a solucionar, si seguimos sin saber cuál es el rumbo y el destino al cual nos queremos dirigir, ¿no? Por simplificarlo con la broma de toda la reunión, si queremos organizar nuestras universidades para que se parezcan a Harvard y todo lo que vamos a hacer es dotarles de una organización con esa proyección, pues al final estaremos en el punto de partida, ¿no? Entonces, repito, creo que hay una triste diferencia entre lo que son
los temas en torno a los cuales se está decidiendo el futuro de la institución universitaria en el mundo, porque es un tema global. El conjunto de la institución universitaria está readaptándose en todo el mundo, y los temas que ocupan la agenda de los decisores políticos en este momento. Muchas gracias. Teníamos también por aquí dos preguntas. De aquí. Muchas gracias por digamos, la mesa redonda. Soy Pepe Benlloch de la Politécnica de Valencia y quería hacer una reflexión más que una pregunta. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Lasse sobre que los nuevos títulos deberían ser como dar como mucha más flexibilidad, ¿no? Es decir, que partieran de unas bases mínimas y que luego los estudiantes se generaran sus propios itinerarios, ¿no? Mi reflexión es que, al menos en mi contexto, yo vengo de la Escuela de Informática de Valencia, lo que veo es que allí en los últimos, pongamos 6 años, hemos pasado de un título a tener 3 títulos de grado y 2, lo que llamamos dobles grados, ¿no? De tal manera que los estudiantes, pues al final a mí a veces me llaman colegas de que no saben sus hijos qué estudiar, ¿no? Es decir, tienen un cacao mental de que hay un montón de ofertas, no solo en nuestra universidad, sino en todas las universidades, tratando de captar alumnos. O sea, al final parece que el incentivo no es hacerlo mejor ni dar docencia de más calidad, sino atraer más estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo caer ahí. Nosotros hemos pasado del grado en informática a uno en ciencia de datos, uno en informática industrial y robótica, un doble grado con ADE, un doble grado con matemáticas. Es una locura, no sé cuándo vamos a parar. Los profes cada vez más distraídos, en fin, lo dejo ahí, ¿no? Gracias. ¿Queréis hacer algún comentario a la reflexión? No sé. Tienes razón, no lo sé qué decir para eso. Quizás es eso de perder el objetivo, que el objetivo es enseñar personas que sepan hacer algo y generar valor a la sociedad, y luego, adicionalmente, ojalá que tienen ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, también eso es como un mensaje que tenemos que dar, que, por ejemplo, en Finlandia ya se dice que ahora, si vas a empezar a estudiar, más o menos tienes que estudiar durante tu vida como 3 carreras, ¿no? No quiere decir que cada vez estás 5 años para esas 3 o 4 carreras, sino que algunos aprendes cuando trabajas, otros aprendes, no sé, con metaverso o donde estés, pero el trabajo va a cambiar y quizás solamente eso quería decir, que, no sé, hay que fomentar más ese hecho, que todos tenemos que estar animados a aprender nuevas cosas constantemente. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Aquí delante. Sí. Hola. Mi pregunta va dirigida en principio a Lasse, la primera pregunta, y luego la segunda pregunta va dirigida a los 2 ponentes. La primera es, ¿cuándo cree que veremos de forma efectiva un sistema tipo GPT-3 sustituyendo a un profesor en el aula? Y la segunda pregunta sería para los dos, ¿cómo puede afectar eso a nuestra autopercepción como personas, como seres humanos, al compararnos con el trabajo intelectual que hace un profesor hecho por una máquina? Gracias. Si te gustaría, quizás puedes destacar a todos, porque la gente no sabe qué es GPT-3. Si lo puedes comentar a todos. Sí, el GPT-3 es básicamente un sistema de inteligencia artificial que coge textos y es capaz de elaborar discursos razonados. O sea, por ejemplo, puede coger los textos de un filósofo y al sistema le podemos pedir, escribe una carta que hubiera escrito este filósofo a esta otra persona. Y lo hace. Y resulta bastante verosímil. Incluso, o sea, a veces es difícil encontrar el error porque tampoco falla en la lógica. Entonces, un sistema de estos podría coger los libros de texto, empollárselos y hacer un discurso para hacer una exposición en un aula. Excelente. Y no solo eso, sino que puede crear textos promocionales de cualquier cosa. Si tú trabajas para Turismo de Alicante, puedes poner Turismo de Alicante y te genera textos en muchos idiomas. Entonces todos podéis buscar, hay muchas herramientas que lo hacen, algunos lo podéis usar versión gratuito. Eso, por ejemplo, yo lo enseño
a mis alumnos para que ellos aprendan a usar estas herramientas y saben sus limitaciones y sus cosas positivas, ¿no? Pero bueno, cuando eso va a sustituir a un profesor, yo creo que casi nunca, por lo menos visto desde donde estamos ahora. Y principalmente es porque las personas necesitan un coach, algo social, ¿no? Para reflexionar, opinar y animar. Es un poco lo mismo de decir cuando un equipo de fútbol puede entrenar sin un entrenador, ¿no? Tampoco no lo veo, porque necesitan esa motivación y tal. Sin embargo, como herramienta de aumentar tu aprendizaje y tal, es tremendo. Todos que aprendéis o estáis con, no sé, marketing o comunicación, tenéis que utilizarlo porque vais a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Y quizás una de las cosas que sucede y gran problemática con esta tecnología es que vemos todo. Nuestra primera entrada para la tecnología de inteligencia artificial son las películas y series de Hollywood. Entonces, ¿qué sucede en esto? Es que primero los robots toman todos los trabajos de seres humanos y luego matan todos los seres humanos. Y por lo tanto, la gente pregunta, vale, pues ¿cuándo nos llega el fin? ¿En cuántos años tenemos? Porque la referencia es eso, ¿vale? Y esa es la gran fallo, pienso yo. Y un ejemplo del sector turístico. En el sector turístico tenían el primer hotel robot como hace 6 o 7 años en Japón, que se llama Hanna Hotel, ¿no? Y entonces aquel entonces era el hotel que más o menos quizás estaba un trabajador o dos. El resto eran robots horribles, si lo veis en horribles de apariencia, pero todo funcionaba con robots, ¿no? Entrar al hotel, robots, limpieza con robots, todo con robots, ¿no? ¿Qué dijeron la gente que habían visto estas películas de Hollywood? Dijeron, wow, genial. Y el dueño incluso dijo que qué bueno, porque un trabajador humano cuesta tanto y el robot cuesta como solo 20% de lo que cuesta el humano. Y dijo que voy a abrir 3 en Japón, luego voy a ir a Corea del Sur y voy a ¿Sabéis qué ha pasado ahora con ese hotel? Están despedidos todos los robots, ¿vale? Han entrado humanos a trabajar otra vez. ¿Por qué? Porque es muy triste. La gente llora cuando llegan a un hotel y solo hay robots ahí saludándote y estás como, ¿dónde estoy? ¿No? Estoy como en una serie esta de Black Mirror y tal. Entonces, hoy en día quizás hay 1 o 2 robots que ayudan en algo donde humano no genera valor adicional, ¿no? Pero si yo llego a un hotel y estoy cansado y tal y cual y veo, en lugar de ver una persona sonriendo, veo un robot horrible, no sé, yo también lloro y nunca vuelvo a ese hotel, ¿no? Entonces, eso es para mí un ejemplo. No me gustaría venir a una universidad donde solo hay robots. Sin embargo, tenemos que usar y sacar todo el beneficio de estas herramientas que son impresionantes. No solamente GPT-3, que todos tenéis que escribir ese nombre y buscar más, porque quizás en un año viene GPT-4, que sabe aún más. Y no solamente eso, pero ya termino. Para mí, otra cosa que quizás tú sabes es lo de DALL-E 2, DALL-E, o sea, D-A-L-L-E 2, que es la misma empresa que ha creado esto. Han creado una herramienta de inteligencia artificial que puede dibujar cualquier cosa. Y un amigo finlandés está haciendo cosas impresionantes. Simplemente le puedes escribir, pinta un escritor que vive en Alicante en la playa y en 3 segundos te ha hecho una pintura de eso, ¿no? Y tal. Entonces, en cuanto a crear nuevas cosas, podemos usar inteligencia artificial y nos ayuda a, no sé, generar más valor, pero en cuanto a aprendizaje no lo veo. Para intentar responder con la mayor precisión a la pregunta concreta, ¿cuándo sustituirán, desconocía esta tecnología, FP3? Sí, GPT-3. FP3 a los docentes en el aula, pues va a depender de un elemento fundamental, que es la capacidad que tengamos de defender el valor y el derecho a la educación. En cuanto renunciemos al derecho a la educación, pues efectivamente se producirán muchas distopías en nuestra sociedad y una puede ser esa que planteas, que una voz sustituya a un profesor y que una pantalla sustituya a un espacio como es un campus universitario.
Muchas gracias. Yo me he quedado muy impresionada con esta tecnología y un poco asustada también con el ejemplo del hotel. Dar el micrófono para que otros te oigan. Perdón. Wikipedia lo explica bastante bien y si no me equivoco hay un podcast en iVoox de Jordi Yasser que entrevista a un experto en este tema, en este sistema, que lo explica muchísimo mejor. Vale. Y sin duda hay que estudiarlo porque, solamente para terminar, la idea es que esa herramienta lo han hecho, y está público para todos, lo han hecho con la tecnología de Microsoft, pero la idea es que han puesto para entrenar, siempre para inteligencia artificial necesitas datos. ¿Cuáles son los datos que han hecho para GPT-3? Pues todo lo que hay en Internet. Entonces, prácticamente a esta máquina han puesto todo el contenido malo y bueno que hay en Internet. Y no solamente eso, en español funciona perfecto, pero yo puedo poner una frase en español y me genera textos o artículos en finlandés, y además finlandés perfecto o cualquier otro idioma que queráis. Entonces, invitamos a todos a conocerlo más. Muchas gracias. Ya por ir concluyendo, no sé si ¿tenemos alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues por ir concluyendo, yo creo que podemos reservar este espacio final, ¿no? Pues para proponeros que hagáis así como un alegato final. ¿Cuál es el mensaje que querríais dar en un par de minutos cada uno? Que la audiencia que tenemos hoy aquí, que se lleve ese mensaje claro que queréis lanzar sobre la temática que hemos abordado aquí, ¿no? de la universidad en tiempos de plataformas. ¿Cuál sería el mensaje que os gustaría que recordase la audiencia? Vale. Bueno, pues yo me quedaría con una idea, ¿no? Una idea. No sé si la tengo recogida en Twitter o en no sé qué otra red, que dice que aunque todo esté perdido, nosotros no lo estamos, ¿no? Me quedaría con la idea de que la universidad es algo realmente importante. Es algo tan importante que no creo que los universitarios puedan permitirse un gesto de derrotismo ni de apatía. Y me gustaría hacer una llamada a todos a que asumamos la responsabilidad del privilegio en el cual nos ha colocado la sociedad de ser profesores de universidad y defender ese derecho a la educación y ese derecho a construir entre todos una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, solamente seguir en eso. Como dije, empezaba con esa idea que en España habría que invertir más en educación, entonces sigo con eso. Y también todos que votáis, entonces animar a los políticos a tomar esto más en serio. El gran desafío de educación es que los frutos lo ves en 10 años, 20 años, ¿no? Cuando ya no eres político, y por eso no. Por ejemplo, si veis debates políticos, siempre educación, quizás hay 2 minutos. Vamos a coger esto, vale, ahora educación. No, no es una cosa de 2 minutos en debate, es media hora y luego otras cosas dejamos aparte porque no son tan importantes. Y eso es cuanto el Estado invierte. Y otra cosa es, entre todos nosotros simplemente tenemos que implementar ideas más interesantes y nuevas y seguir estar interesados de cómo seguir aprendiendo. Y para terminar, quizás con la temática que es mío, que es esto de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, es simplemente eso, que no perdemos la humanidad, ¿no? Como mencionaba antes, que siempre cuando viene nueva tecnología tenemos una parte humana que nos dejamos, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Incluso por COVID y como la gente utiliza Internet, ahora hay muchísimas personas que están prácticamente solos, ¿no? En su casa, sin ver a nadie, sin ir fuera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos grandes desafíos para enfrentar. Y solamente eso, que seguimos sin perder esa parte humana que tenemos, pero al mismo tiempo no podemos dar espalda a nuevas tecnologías como GPT-3 y otros mismos que nos ayudan a ir más rápido y ayudan a generar más valor. Entonces, mucho éxito a todos y mucho ánimo con esto. Muchas gracias. Pues yo creo que me queda así como hacer una especie de recapitulación de
de las respuestas, ¿no? de las preguntas que han dado los dos ponentes. Como se avanzaba al principio, íbamos a tener puntos de vista muy diferentes, pero muy interesantes. Hemos pasado desde estas premisas, ¿no? de comprender que planteaba Alfonso, ¿no? cuál es la función de la universidad, el acceso democrático, la generación de conocimiento científico que sea público y abierto, y también la implicación directa de la sociedad, ¿no? esa visión de que no sea la universidad lo que es la encargada de la transferencia del conocimiento, sino que eso sea bidireccional, ¿no? Ese diálogo entre la sociedad, las necesidades de la sociedad implícita dentro de la problemática que se plantea y que debe abordar la universidad para dar solución, y contando con esa demanda, ¿no? que teníamos de la sociedad. Y también se han planteado también aspectos muy interesantes, ¿no? que, por ejemplo, la flexibilización, ¿no? que proponía LASE, ¿no? de la realización de cursos que sean una duración más corta, que tengan ese reconocimiento también, que parece que, pues eso, el concepto, como decía también Alfonso, ¿no? las universidades están evolucionando, están cambiando a nivel mundial, y tenemos que bueno, pues no perder de vista cuál es la función de la universidad, pero también tener en cuenta, ¿no? todo el desarrollo tecnológico que sin duda va a ayudar. Quizá hay que redefinir, y seguramente habrán grandes avances en los próximos años con respecto a estas tecnologías, ¿no? que desconocía, que ha comentado aquí el compañero, que seguro que pueden tener una utilidad muy importante en lo que es la formación, ¿no? de una ciudadanía, al final, con valores democráticos, que sea capaz de mejorar, ¿no? la vida de las personas y del entorno natural que tenemos. Me ha parecido de verdad muy interesante, muy enriquecedora esta mesa redonda. Creo que se han abordado esos puntos de vista tan diferentes. También lo que planteaba, ¿no? Alfonso, ¿no? de que las nuevas tecnologías somos nosotros quienes, cómo y cuándo las vamos a utilizar, y que estén al servicio, ¿no? de la sociedad, de la educación, y no la educación al servicio de las nuevas tecnologías, pero que, entendiendo ese papel, probablemente se pueda llegar a un punto de encuentro en el que, sin duda, bueno, pues supondrán un avance. Es innegable que bueno, pues que ese mundo, ¿no? de digitalización, pues también ha llegado ya a la educación, y estamos en ese proceso, ¿no? de transformación, de incorporarlas, esas nuevas tecnologías, no solamente a la forma de impartir nuestras clases, sino que sean parte de esa metodología que utilizamos en nuestras clases como hilo conductor, que formen parte de nuestro día a día en las aulas de una manera lógica y humana, porque no tenemos que olvidar que somos una especie social. Dentro de la naturaleza, pues hay determinadas especies que son muy individuales y que solamente pues se buscan pareja para continuar, ¿no? con la especie, pero sin embargo nuestra especie, como otras muchas, somos una especie social que se ha construido apoyándose, bueno, pues en esos valores sociales y en esa ayuda que tenemos los unos de nosotros, y por eso, pues como sociedad, hemos podido crecer de esta manera. Así que, sin perder de vista, ¿no? esa parte de la humanidad que nos aporta en las vivencias, las relaciones interpersonales, pues sin duda, seguramente en un futuro, un futuro no muy lejano, sino ya en un presente, esas nuevas tecnologías seguramente serán pues un enriquecimiento también de la parte de nuestro modelo educativo. Pues nada, solo me queda agradecer muchísimo la participación de los ponentes, la asistencia de todas las personas que estáis aquí, y también de las personas que nos están viendo desde su casa o desde donde estén a través del videostream. Muchísimas gracias y nada, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar, antes de la clausura, a la entrega de premios, aunque no sabemos si ha venido todo el mundo, lo hemos tuiteado, pero no sabemos si están por aquí, si han podido quedarse, pero vamos a pasar a la entrega de premios. Rocío Díez tiene la palabra. Gracias, Rosana. Bueno, ahora.
Bien, como bien sabéis, había dos reconocimientos planteados, uno al póster de que hubiera recibido más votaciones y el otro a aquel TikTok que siguiera la iniciativa de difundir los TikToks sobre las comunicaciones y pósteres presentados a redes Innovastic este año. Entonces, desde el comité organizador queremos agradecer que hayáis seguido esas iniciativas, como tantas planteadas aquí en redes, y sin más voy a pasar a nombrar a los dos reconocimientos. En primer lugar, en cuanto al TikTok, hemos reconocido la contribución a TikTok correspondiente a la comunicación Crossovers, Literatura y Ciencia en el Medio Marino, una experiencia innovadora interdisciplinar, y el TikTok lo hizo Remedios Perni, que no sé si está, pues quisiéramos, por favor, gracias Reme, quisiéramos por favor pedir a José Rovira, que fue una de las 3 personas que animaba junto con María y con Julia a realizar estos TikToks, pues que por favor haga la entrega del reconocimiento en nombre del ICE. Gracias. Gracias. Bien. Y en cuanto al póster que recibió más votaciones, pese a que sabemos y hemos tomado nota de que hubo ciertas dificultades con los procesos de votaciones, pero esas son cuestiones de la cobertura del edificio, ¿no? que en fin han sido sobrevenidas, es para el póster presentado por María Elena, Beatriz Toledo Jiménez y Jorge Fernández González. El póster es Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje usando el aprendizaje basado en retos. No sé si alguna de Elena, Beatriz o Jorge estáis aquí. Yo no os veo. ¿Asun? ¿No? Pues nada, se lo haremos llegar en nombre del comité organizador y al menos pues queda nuestro reconocimiento como póster más votado. Gracias por la participación. Rosana. Y ahora sí, vamos a dar clausura. Rocío, si quieres añadir algo antes. Bueno, creo que es un sentir generalizado el enriquecimiento que nos llevamos de esta 20ª edición de las jornadas de Xarxes Innovastic. Y nos hemos quedado aquí en estas horas tan intensas, ¿no? Ya en este momento final. Y personalmente, por mi participación en el programa y también por mi participación en el comité organizador, pues me siento muy satisfecha del resultado. He podido retomar después de estos años y creo que es un sentir generalizado el hecho de volver a compartirnos, como bien decían y ha surgido en esta mesa redonda final, esta humanidad que necesitamos para la interacción, para el aprendizaje y que el personal docente pues también nos enriquece. Poder compartir qué es lo que intentamos hacer para innovar y para mejorar en educación y comprobar que compañeras y compañeros están planteando técnicas, métodos, procesos, experiencias, aprendizajes, errores similares o que nos pueden ayudar. Creo que después de esas 2 ediciones en que no hemos podido hacerlo, volver a este formato de intercambio corporal, presencial, ha sido, al menos es mi sentir y es lo que he recogido en este día y medio intenso, 2 días, ha sido muy enriquecedor. Así que transmitir mi agradecimiento y el agradecimiento tanto como participante como desde la organización. Gracias. Bueno, y a mí me toca hacer el repaso de lo que hemos vivido estos días. No os voy a robar mucho tiempo porque ya no son horas, ya hemos hablado y hemos hecho de todo, pero sí que hace 2 días escasamente iniciamos estas 20ª jornadas de redes de investigación en docencia universitaria.
y el 5º Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior ITIC. Hoy estas sesiones maratonianas, de verdad, en las que no ha habido tiempo apenas para respirar, ya llegan a su fin. Es mucho lo que hemos aprendido con talleres, hemos aprendido con las conferencias, con Francés, conocimos de primera mano, y además de verdad, de cómo se está llevando por parte de las universidades todo el tema de competencias digitales. La profesora Rebollo por la tarde nos habló de los distintos entornos, de un repaso a distintos entornos profesionales desde el punto de vista de género, con realidades particulares, y nos las hizo ver. Ahora, hace un momento, Asunción, Alfonso y Lasse nos acaban de adelantar, o bueno, acaban de discutir sobre ese debate de las plataformas, ¿no?, de estos artículos que se pueden escribir solos, a ver si aprendemos a escribir solos y los dejamos y nos dedicamos a lo que nos gusta, que es la docencia, y los robotitos que nos hagan los artículos y que nos llenen las sacas, y nosotros a disfrutar dando clases. Bueno, pues hemos podido enterarnos y hemos discutido y hemos visto distintos puntos de vista. También hemos podido asistir a distintos talleres. Uno falló, si nos están viendo desde casa, espero que se recuperen, ¿no?, porque parece que este COVID ha venido para quedarse. Pero hemos hablado también sobre resultados de aprendizaje, sobre cómo incorporar realidad aumentada, cómo preparar materiales accesibles, cómo ser más sostenibles. Y hemos podido presenciar y divulgar y debatir, y además me consta que se ha debatido en las distintas salas de comunicaciones, que se han distribuido en 24 mesas. Me parece que han sido muy interesantes, han resultado enriquecedoras, y ese es el objetivo de estas redes, el que podamos discutir, debatir y llevarnos a casa ideas, contactos, colaboraciones. También hemos estado en los pósters. Yo pido disculpas por el tema póster, porque hemos intentado en muy poco tiempo poner muchas cosas, intentar cubrir todo lo que estos 2 años no nos han dejado, y entonces posiblemente pues ahí hemos pecado un poco por exceso. Entonces pedimos disculpas por nuestra mejor intención, ha estado ahí, pero a veces no ha sido el mayor éxito. Hemos vuelto al café, el café presencial, no el virtual como el del año pasado, en el que hemos podido charlar, hemos podido conocer, nos han llegado feedback, hemos podido entablar relación con otras personas, porque el café tiene que ser como los de siempre. Está muy bien los temas virtuales, pero lo social tiene un valor añadido. O sea, siempre hemos dicho que lo más importante es hacer pasillo. Y realmente ahí surge lo que muchas veces no surge tras una ventana en la que te conectas, dices lo que tienes que decir, te cuelgas, ¡hala!, y adiós. En el mejor de los casos, todos hemos vivido estas pantallas con nuestros estudiantes al otro lado, que no se sabía lo que había. Desde aquí y toda la organización agradecemos a esas 305 participantes que han venido presencialmente, son muchos más los inscritos, pero que han podido pasarse por aquí presencialmente. Han sido esas 305 personas. Agradecemos esa colaboración, porque sin esas personas, sin todos los que estamos, las personas que han formado parte de las mesas, los ponentes, las personas que estáis ahí, esto no tiene sentido. Hemos puesto ilusión, ganas y trabajo, mucho trabajo, para que estas jornadas fuesen de interés para todo el mundo. Y entonces, como sabemos que esto es susceptible de ser mejorado, siempre todo es mejorable, os animamos a que rellenéis las encuestas con críticas constructivas para que vayamos mejorando año tras año, porque esto tiene para largo. Y ya no me queda nada más que, como dice el cartel, esperemos que el año que viene sí que ya no haya ni una mascarilla, podamos abrazarnos y saltar si toca, y disfrutemos en unos espacios que no sea el metaverso, que disfrutemos físicamente de Redes Innovastic 2023. Y ahora empezar a trabajar. Gracias.